en este caso, bueno, lleva por título La memoria individual y colectiva como construcción de identidad cultural en los lenguajes audiovisuales, y desde la cual tiene la finalidad de estudiar los significantes que construyen la memoria colectiva con el objeto de preservar y validar el sentido de identidad y pertenencia. Según la filósofa francesa Simone Weil, todo ser humano tiene la necesidad de contar con raíces, y señala que casi la totalidad de la vida moral, intelectual y espiritual de una persona se alcanza a través de los entornos de los que se ha sentido parte a lo largo de la vida. En ese sentido, podremos decir que el primer sentimiento de pertenencia de todo ser humano se encuentra en la familia, porque es ahí donde se generan los vínculos afectivos, las normas y los hábitos compartidos. Después viene la escuela, el grupo de amigos, el contexto social y al último la ideología o la identificación religiosa. Para ejemplificar este hecho, comenzaré por describir una situación personal que encuentra su referente en el film La rebelión de los colgados de 1954. Voy a hacer aquí una introducción con una situación personal que experimenté. Bueno, más o menos entre el 2013 y 2015 tuve que experimentar 2 duelos consecutivos, uno por la muerte de mi madre y otro por la de mi hermana mayor. De ahí tuve la necesidad de buscar mis raíces en el pasado de mis padres. De ellos obviamente conocía muy poco, solo un árbol genealógico muy pequeño donde los tíos, primos y parientes muy cercanos eran los que figuraban. Sabía que todos ellos eran originarios de un pueblo que se llama San Juan Tlacotenco, que se encuentra a 2 kilómetros del pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, que seguramente muchos de ustedes conocen. Sin embargo, fue en el año de 1954 cuando mis padres emigran a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Pero cuando mi madre fallece, todos los hermanos tuvimos la necesidad de encontrar respuestas espirituales en torno a la vida y la muerte, por lo que nos fuimos a refugiar al pueblo de mis padres. Entre las visitas que hicimos, nos involucramos en una junta de comuneros. En ella, los pobladores de San Juan manifestaban su desacuerdo con el municipio de Tepoztlán, pues asumían que parte de las tierras del cerro eran propiedad de ellos y de sus antepasados. De modo que la emoción de luchar por estos derechos me abordaba, pero aún seguía sin comprender por qué los habían perdido. Adentrándome en una historia local, supe entonces que mis bisabuelos o los parientes de ellos lucharon con Emiliano Zapata en el movimiento revolucionario de 1910. Es ahí cuando asumí que parte de mi pasado pertenecía a una pequeña región del estado de Morelos y que estaba cargada de este tipo de experiencias, saberes, afectos y creencias. Había sucedido hasta entonces que yo conocía la historia de mi país narrada por los libros, pero no la historia contada por mis antepasados, quienes provenían de la tribu tlahuica. Era esa, la otra historia, la de la memoria colectiva o suma de memorias individuales entretejidas, las que intentaban generar significados como parte de mi identidad, que en su mayoría habían sido construidas por la acción comunitaria de los individuos, por las tradiciones, las costumbres, los personajes, los sucesos destacables, la ideología social y la identificación religiosa que permeaba esa comunidad. Consideré entonces que no solo el pueblo de San Juan, sino que muchos otros pueblos habían intentado validarse a través de estos mismos significados, con el objeto de preservar su identidad en el mundo. Es así que la construcción de la memoria primeramente devino de la experiencia personal del duelo y posteriormente se entretejió con la memoria de los otros, aquella que era representada por los parientes y la colectividad, para ser resguardada en un presente consciente porque tenía miedo al olvido y a la negación frente al paso del tiempo. Así, en la búsqueda de esta identidad, encontré en la obra de Bruno Traven algunas de mis inquietudes, muchas de ellas manifestadas en su narrativa y otras más representadas en el cine. Su obra, en este caso, se caracteriza por exponer las condiciones de injusticia y sufrimiento padecidas por los pueblos asentados en México durante el Porfiriato. Un claro ejemplo lo vemos en la novela La rebelión de los colgados de 1939.
en la que intentó describir los latifundios, los malos tratos y la precaria situación en la que vivían y aún siguen viviendo algunas comunidades indígenas. Y aunque la novela se basa en un contexto pre-revolucionario, causó algunos cuestionamientos sobre si estaba o no basada en hechos verídicos, ya que la llegada del escritor a México fue a la ciudad de Tampico en 1923. No obstante, el retrato que hace de los pueblos indígenas tiene sentido, porque es casi probable que haya tomado como referencia la memoria, el recuerdo, la verdad poética y simbólica de algunos de los indios con los que convivió. Sin embargo, creo que su narrativa encuentra en el cine el medio ideal para potenciar la recuperación de la memoria indígena, y entre 1954 y 1955 hace la adaptación cinematográfica de esta novela bajo la identidad de Hal Crofts. Recordemos que Bruno Traven constantemente cambiaba de seudónimos e identidades. La película, que está dirigida por Alfredo Revent y Emilio Lindio Fernández, y que a su vez es protagonizada por Carlos López Moctezuma, Luisa Cebes Castañeda, Miguel Ángel Ferriz, Pedro Armendáriz y Ariadna Belter, se desarrolla en la región de la Selva Chapaneca en los primeros años de la Revolución Mexicana. La película narra la historia de un indio chamula llamado Cándido Castro, quien al intentar salvar a su mujer de una apendicitis termina por llevarla con el doctor del pueblo más cercano. Ahí le dicen que la enfermedad solo es posible curarla con una operación que vale 200 pesos, que incluye no solo el costo del material, sino los horarios del médico. De modo que Cándido tiene que solicitar un préstamo a don Gabriel, uno de los finqueros del pueblo, quien a cambio del dinero le solicita un contrato de trabajo. Sin embargo, don Gabriel se aprovecha de que el chamula no sabe leer ni escribir y le hace firmar un contrato de préstamo con una cruz. Pero antes de que Cándido firme, este pregunta: «Perdón usted, ¿a dónde voy a trabajar? No es una plantación de café, ¿verdad? Porque me han dicho que ahí lo azotan a uno para que trabaje más». A lo que el finquero responde: «Seguro que no, seguro que no. Este es un trabajo para hombres, no para peones, en una montería de caoba. Empiezas el lunes». Pero aunque Cándido consigue el dinero, es demasiado tarde porque su mujer fallece. No obstante, el chamula debe pagar con su trabajo el contrato que firmó. Así, a lo largo de la película se continúan describiendo una serie de abusos a los que eran sometidos los indígenas, ya que de no cumplir con sus 3 toneladas de caoba eran golpeados con un látigo y colgados durante toda la noche por sus extremidades. De modo que la historia de Cándido me hizo pensar en la vida de los otros indios, que al intentar sobrevivir terminaron siendo víctimas de los ladinos, pues tras la colonia muchas comunidades indígenas fueron despojadas de sus propiedades mediante engaños y contratos mal pagados. Además de que los hacendados, al adueñarse de las tierras, también se apropiaban de la vida de los indios y los sometían a trabajos forzados. Así, maltratados y explotados en su misma tierra, los indígenas eran quienes pasaban a ser los peones del terrateniente y sus mujeres las que servían en los quehaceres de la casa. Por último, esta película me hizo pensar en el cómo se pudieron haber perdido esas tierras y en el destierro que habían sufrido algunos pobladores tlahuicas. Pues según don Ángel Zúñiga Navarrete, un teposteco que escribió una crónica sobre el pueblo de Tepoztlán, cuando algún indígena se atrevía a hablar mal de los hacendados o cuestionaba las formas de gobierno de don Porfirio Díaz, eran desterrados hacia la región sur de México para realizar trabajos forzados como el cultivo de café, tabaco, el corte del heneque y la caoba, tal como nos describe en su libro Las tierras y montañas de Tepoztlán, Morelos, de 1996, en el que comenta: «De este lugar nadie regresaba vivo, ahí se consumían por tanto calor. Hubo algunos que trataron de escapar, pero como no conocían la selva, eran devorados por las fieras. De todas maneras, nunca regresaban». Pareciera que esta escena es representada en el minuto 48 de la película La rebelión de los colgados, cuando 2 indios chamulas, Urbano y Pascasio, intentan escapar al caminar de noche por la selva, mientras que en la choza otros 2 peones,
Cándido y Celso comentan sobre su huida, ¿no? Cándido le dice a Celso: parece que lograron escapar. Ojalá. Sería la primera vez que ni la selva ni los montellanos se salgan con la suya, ¿verdad? Por otro lado, La rebelión de los colgados no solo es una película que describe la estructura social en la que vivían los indígenas durante el Porfiriato, sino que aún se mantiene vigente por la forma en que se camuflajea la opresión, que va desde la explotación de la mano de obra, la persecución por ideas políticas, la violencia de derechos humanos y la inmigración que existe por falta de oportunidades. Aunque quizá eso ya sea una tradición en México, pues cuando se expandía algún imperio de la cultura prehispánica, no solo se obligaba a pagar el tributo a los que sobrevivían del otro estado indígena, sino que además imponía como una jerarquía que producía un cambio social y que transformaba el idioma, las ideas religiosas, las costumbres como resultado de esa interacción social. Esto mismo sucede cuando hablamos del concepto transnacional, que en la actualidad solo se puede ver reflejado quizá en lo económico, pero no en lo político, no en lo ideológico ni en lo social. Mientras que en lo cultural considero que lo trans, más allá de que genere una hibridación, no incluye las diferencias, más bien las minimiza, las mutila, porque impone sobre ellas el poder de la visión hegemónica para legitimarlas, tal como sucedió con la cristianización de los pueblos indígenas. Su estrategia es negar el pasado para ratificar el presente y reafirmarse en el futuro como poder dominante. De esa manera podemos trazar una analogía entre la dictadura que ejerció don Porfirio Díaz y el colonialismo del pensamiento humano, que en palabras de Octavio Paz se dice: si la conquista destruyó templos, la colonia erige otros. La reforma niega la tradición, mas nos ofrece una imagen universal del hombre. El positivismo no nos dio nada, en cambio mostró en toda su desnudez a los principios liberales hermosas palabras inaplicables. Ahora bien, si se puede hablar de una cultura transnacional que convierte a México en una nación influyente, creo que solo podría percibirse en países que operan con una economía igual o menor a la de él, ya que hasta ahora solo ha reproducido estructuras de gobierno que se encuentran por encima de su economía, asumiendo políticas públicas y culturales que están muy alejadas de sus circunstancias y que solo lo hacen visibilizarse tal vez como país. De tal manera que más allá de adaptar los esquemas culturales que son impuestos por el pensamiento hegemónico occidental, lo que deberíamos hacer es buscar la manera de trascender y visibilizarnos sin olvidar quiénes somos. Así lo menciona el sociólogo Boaventura de Sousa de Santos, cuando dice que el pensamiento hegemónico nos impide representar al mundo como nuestro. La gente acaba por ser representada como un objeto epistemológico, no como un sujeto epistemológico. Y ese cambio es importante, porque si yo no represento el mundo como mío, tampoco lo puedo transformar. Por lo tanto, si después de la colonia la incapacidad de tener un pensamiento crítico nos hizo adaptarnos a una cultura hispana, es hora de reconciliarnos con nuestro pasado para asimilarlo y hacerlo vivo en el presente. Así lo reflexionó Paz en su obra El laberinto de la soledad. Por la revolución, el pueblo mexicano se adentra en sí mismo, en su pasado, en su sustancia, para extraer de su intimidad, de su entraña, su filiación. Pues la fertilidad cultural y artística de la revolución depende de la profundidad con que sus héroes, sus mitos y sus bandidos marcaron para siempre la sensibilidad y la imaginación de todos los mexicanos. Es así que más allá de seguir representando al indígena mexicano con sus nopales y sus guaraches sucios, su analfabetismo, su pobreza, sin cultura, sin educación, lo que debemos hacer es valorar sus diferencias, recuperar sus tradiciones, sus costumbres y la cosmovisión del mundo. Así, más allá de seguir, por último quiero enfatizar que las analogías que hago entre esta película, la experiencia personal y la ideología, es por la necesidad de realizar un ejercicio crítico e interpretativo que me ayude a reconfigurar mi pasado en el presente.
En ese sentido, retomo la idea de que la memoria individual y colectiva es la única que puede preservar y validar el sentido de identidad y pertenencia, por lo que seguirá encontrando en el cine la forma de proyectar el inconsciente colectivo del tejido social, que al intentar reconstruir su historia se basa en fragmentos, en códigos de conducta, en tradiciones, en costumbres, en valores éticos y morales y en su ideología social.